Infasi presenta el arte de convertirte en terapeuta y no morir en el intento. Revelaremos el camino del ser psicoterapeuta clínico con todo lo que no te enseñan en los libros para evitar aprenderlo a porrazos. Tips, anécdotas, mandamientos y recomendaciones. Los que hacer y no hacer en el quehacer terapéutico. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de a qué horas nos estén oyendo. Bienvenidos otra vez a su podcast más cariñoso, más entretenido y que tiene que ver con la psicología, que es el cual titulamos El arte de convertirse en terapeuta y no morir en el intento. Exacto. Me acompaña aquí la maestra Alejandra Andrade. Hola, Lita. Qué Hola, gusto. hola, Qué saludos. gusto volvernos a ver. Sí, qué gusto volvernos a ver y qué gusto que nos estén escuchando. Bienvenidos. Bienvenidos. Y hoy el tema que nos ocupará en este podcast, que como ya comentamos la ocasión anterior, es enviar tips, pasar nuestra experiencia en todos estos años que hemos vivido como terapeutas y que hubiéramos querido ir en nuestras propias formaciones que no nos dieron. Pero como nosotros sí queremos darlo, vamos a trabajar ahorita con una pregunta que yo creo que a todos en algún momento, sobre todo cuando empezamos en el área clínica, nos hacemos. ¿Tengo que trabajar con todo tipo de casos? ¿Neta tengo que hacer de todo? Y aquí la idea es, ¿con cuáles sí puedes trabajar? ¿Con cuáles quizá no debas trabajar? Y cómo canalizar cuando ese caso sé o no sé qué hacer con él, canalizar. Que tampoco es tan fácil canalizar. Pero bueno, nuestra idea es esa, es de verdad cuando estamos jóvenes, tenemos que hacer de todo, tenemos que saber de todo, tenemos que aventarnos todos los toritos que nos lleguen a terapia. Yo creo que no. Y uno lo siente, porque además hay esa de sensación de decir, es que estos no me caen. O sea, yo me acuerdo de alguna vez que veía mi agenda de casos y venían los Rosas, ¿no? La familia Rosas, la pareja Rosas. Yo decía, ay, no, Dios, no otra vez los Rosas. Qué horror, no los quiero ver, no me gustan. Porque uno sabe que no hay esta conexión que importa mucho para poder trabajar clínicamente. Entonces, algo que no nos dicen, o que muchos no dicen, es como profesor, como supervisor, si no te sientes a gusto con ese caso, no lo tomes. Si tú no sabes sobre, yo lo sigo diciendo ahora, si yo no sé sobre adicciones, yo no me he formado para hacer, a lo mejor tengo adicciones, pero no me he formado para trabajar clínicamente, no agarres adicciones. Si yo no he trabajado y no me he formado con violencia, no agarres temas de violencia. Esos temas tan complicados, abuso sexual, todo este tipo de casos te llegan y tienes 25 años y estás empezando a dar terapia, yo creo que quizá no te ayude a ti a formarte como terapeuta, sino a que recalques tus lados negativos. Porque si yo a mi edad me dan cosas, las cuestiones de adicciones, lo de violencia, lo del abuso, imagínate que si tienes 25 años. Yo me acuerdo que uno de los primeros casos que tuve hace 900 siglos era una pareja yo tenía, que les gusta, 28 años, 27, por ahí. Y esta pareja tenía, creo, 40 años de casado. Y eran dos señores que siempre cuento, llegaron de la mano, que tú dices, ay, qué bonitos los abuelitos, bien cariñosos. Se sentaron, se soltaron las manos y se soltaron el pelo y se dijeron hasta de que se iban a morir, se mentaron la madre. Fue una cosa que yo estaba escurrida en mi silla, oyendo lo que decían los viejitos. Y mi supervisión acá, que es horrible,
Qué bueno que ya no viví tanta supervisión con teléfono, de que te marcaban y sonaba y yo cada vez peor de oír lo que estaba pasando y de que mi supervisor, porque era supervisor, me decía, pero a ver, haz esto, no sé qué, ala. Y yo, apanicada con lo que estaba viendo. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué me tocan a mí esos casos? No, no, eso está feo. Y creo que si tú te avientas y lo haces una vez y no está funcionando, ni para ti, porque la terapia desde mi lógica es para gozar y divertirte y aprender. Y la otra es sufrir, porque nos han enseñado que sufrir, que la enseñanza entra por medio de la sangre, no sé cómo dice el dicho. Así como sufriendo vas a aprender. No, no es cierto, es mentira, borren eso de su cabeza. Las No letras tiene con sangre. la letra con... No, no es cierto, es mentira. Y la terapia tampoco. Entonces, si uno percibe que uno no se siente a gusto y que está sufriendo en esa terapia, sobre todo, afortunadamente yo tenía supervisión y me rescataron de la terrible situación que estaba yo viviendo. Claro. Pero habrá muchos que no tienen esa posibilidad o que están empezando en su consultorio y entonces yo les diría, cuidado, por favor, no se avienten a hacer cosas para las cuales no están preparados. No todos los casos son para ustedes. A veces cuando estamos jóvenes nos entra el narcisismo, diría Freud, Sí. esta idea de yo puedo con todo. O sea, para eso me entrené. Yo soy súper terapeuta, siempre me saqué 10 en la escuela, entonces yo puedo con todo, no, échenme lo que sea. Pero es tu narcisismo de creerte grandioso y el terapeuta que el mundo estaba esperando, lo que te hace actuar. Y, y no puedes con todo, eso también lo tiene uno que saber. Y tienes que domar tu narcisismo, tener un poquito de narciso está bien, un poquito domado para que salga cuando tenga que salir. Pero en la terapia uno no es Superman, uno no es el encargado del cambio. Otra de las cosas que uno se tiene que quitar de encima, esta idea de yo voy a poder y yo soy el encargado y si las cosas no funcionan, soy yo. No, son ellos. Los cambios los hacen ellos. Tú tienes que guiarlos, pero si tú no sabes para dónde, pues ellos no van a poder hacer pues, los cambios que se necesitan. Entonces, aunque se enojen, y sobre todo creo que el narcisismo se va quitando con los madrazos que te da la vida y la terapia. Como que te ponen así de cállese, así. Te van poniendo en tu lugar. Entonces, domen sus ansias de matador, no se crean todo lo que creen. Sí, hay que aventarse, pero si ya me aventé y veo que no estoy funcionando, me puede hacer un pasito para atrás. Eso se lo decimos a los clientes, esos clientes que dicen, no, de aquí no me muevo, siempre hacia adelante. Yo siempre digo, un pasito para atrás no le pasa nada a nadie y además hasta te fijas de dónde vienes. Si te echas tantito para atrás, puedes ver lo que has recorrido. Entonces no es tan malo. Igual al terapeuta, no es tan malo decir, mira, con los rosas no puedo, los voy a canalizar, los voy a mandar a otro lado. Yo me acuerdo mucho también de estos casos que desde el principio uno se niega a recibir. Por ejemplo, a mí, las cuestiones de violencia con niños, híjole, lo siento hasta físicamente en el estómago. Y digo, si me voy a enojar, voy a pelearme con los papás encargados del cuidado del niño, ¿yo quién soy para pelearme con ellos? No soy nadie, ni por qué imponerles mis puntos de vista. Si yo no puedo manejar eso, porque a mí es un valor mío, esta situación de los niños no se les toca, ¿para qué los veo? Analizo. Los mando con maravillosos expertos en trabajo con niños o maravillosos colegas que tienen la misma visión sistémica mío,
mía, pero que no les hace el ruido que me hace a mí ese tipo de casos. Entonces yo canalizo. Yo siempre le digo en serio y en broma que también hay que ver quién te canaliza, porque a mí me canalizan muchos casos y lo agradezco mucho, pues por eso tiene uno pacientes, ¿verdad? Pero yo siempre pregunto, ¿quién te canalizó? Ah, pues que la doctora fulanita, que la doctora perenganita, que el doctor sutanito. Y entonces empiezo a decir, a ver, ¿fueron mis alumnos? ¿Por qué no se los quedaron ellos? ¿Por qué no quedaron con ese caso? O sea, como preguntitas para luego escribirles de, ay, mira, llegó fulanito, ¿qué pasó con él? ¿Por qué no te quedaste con él? Y ya entiendes que a lo mejor el caso les mueve, o que el caso es muy difícil, o que a veces te lo avientan porque a ver si es tan fregón y lo puede porque yo no puedo, a ver si aquella puede. Y a veces así te los mandan. Y no está mal, pues el asunto es darte cuenta de quién te canalizó y por qué te canalizan para acá. Y también tener la inteligencia de saber con qué casos sí vas a ser efectivo y con qué casos solo vas a sufrir y no les va a ayudar a ellos. Y es de las primeras cosas que uno tiene que aprender a detectar. ¿Cómo oyes esto, Alita? Y es un tema súper importante. Yo, justo por eso es este podcast, Susi. Bueno, antes que nada, saludos a todos. Gracias por escucharnos, gracias porque nos estás escuchando. Yo creo que no hay que confundir una de las cosas que yo estaba meditando justo para presentarnos hoy. No hay que confundir el ir explorando con sentirte agua de tlacote, ¿no? Que curas todo. Todo. Ajá. La experiencia de cómo es que yo sí me meto con familia, y ojo, que quede muy claro, yo sí trabajo con las familias que tienen un integrante alcohólico, bulímico, anoréxico, pero las familias, porque el paciente como tal, se necesitan otros recursos y tal, pero a las familias échamelas para acá, ¿no? Me pasa un poco lo mismo. ¿Y cómo empezó esto? Y empezó contigo, Susi. No sé si tú te acuerdas, pero yo tuve un paciente que tú me supervisaste en la clínica que llegó muy, la mamá y la hija muy quitadas de la pena, ¿no? Que necesitaban terapia para la chica, la mamá fue, la presentó, y como que la primera sesión todo fue tan bonito, tan lindo, no, me la quedo, ¿no? Segunda sesión, ella así de, es que mi mamá se queja, mi mamá dice, y recuerdo perfecto que me decías, pero ¿qué dice ella, no? O sea, ¿qué dice ella de lo que su mamá dice, pero qué dice ella? Y se me fue la sesión, y llega la tercera sesión la mamá así de, ya les contó, porque seguramente, y sí, la señora llegó súper enojada porque diciendo, van 2 sesiones, yo sé que nada más eran 6 sesiones, y yo sigo viendo, ya les contó qué es lo que sucede en la casa. Jesús del Huerto cuando empezó a contar cómo eran los episodios cuando vomitaba, ella levantaba el colchón y guardaba bajo el colchón el vómito. Se llegaron a hacer nidos de cucarachas, ¿no? Entonces a la tercera sesión que llegó la mamá, yo me acuerdo que sentí como si abrieran así el aire caliente en mi cabeza y me fundí toda y me rescataste. Y dije, qué torpeza la mía, ¿no? O sea, y ¿qué fue lo que no vi, ¿no? Entonces, a partir de ahí dije, no, o sea, claro, y después a darle al caso, ¿no? Y entonces decir, sí, claro, no lo vi, modelo estructural, no sé qué, ya entendía lo que tú me estabas diciendo y por eso es la maestría, ¿no? Por eso es la capacitación. Y de ahí empezar a saber más sobre estas familias difíciles. Entonces, este episodio para mí, que fue una regazón, la clave estaba en que a mí no me dio miedo, sino como que me prendieron los escenarios al mismo tiempo
y me di cuenta que no había visto lo que tenía que ver como para poder ayudar a la chica, porque era en cuestión. No sentí miedo, pero sí sentí miedo un día que vino una señora y empezó a decirme cuestiones de cómo trabajaba la religión y situaciones de cárcel, situaciones de... Y ahí sí fue cuando sentí hasta acá mis ovarios, atrofiándome el paso de la respiración. Dije, no puedo. Yo tendría que arreglarme muchas cosas. Empezar, ni sé por qué me da miedo, ¿no? O sea, no hay una convivencia y a lo mejor por eso, porque es algo tan ajeno que yo dije no. Y cuando yo escucho eso, por eso tengo una pregunta clave. Dime, en 3 renglones, porque así les pongo yo, ya que ahora todo es textual, en 3 renglones, ¿cuál es tu motivo de consulta? Porque si yo detecto algo así, de inmediato digo, no soy yo la persona que te puedo ayudar. Y déjame buscar, si no la tengo a la mano, déjame buscar. Y si la tengo a la mano, de inmediato te... Es más, y si en la primera sesión me doy cuenta que no, ni me pagues. O sea, ni me pagues, ¿no? Por eso es la diferencia. No podemos trabajar con todo. No somos agua de tlacote. Nadie es para todos. Ningún doctor es para todos. Ningún ingeniero es para todas las ingenierías. Y lo maravilloso de esto es darte cuenta que cuando sabes para qué eres bueno, se abre el panorama. El mundo. Y sí, cuando estás en la novatada de estoy nuevo en esto, a lo mejor sí tienes que masticar todo como para darte cuenta dónde está el potencial a descubrir en ti, las capacidades, o dónde mejor ni le busques porque no es lo tuyo, no huele a ti, no te acomodas, no encajas. Porque hay que tener mucho cuidado. Para mí la base de ejercer como terapeuta, que aquí voy a entrar en algo controversial, que van a decir, solo puedes ser psicoterapeuta cuando ya tienes una especialidad. Híjole, es restarle mucho porque hay todo un dilema hasta legal de decir, en algunos sí, la ley no está clara, no dice así, tienes que necesitar especialidad, maestría, no. Aquí te dicen, aquí está tu cédula, ejerce como psicólogo y ser psicoterapeuta con cédula de licenciatura es suficiente. Lo que pasa es que no nos lo tomamos en serio. Entonces, yo lo que siempre les voy a decir es, si está supervisado, va, porque va a haber alguien que o te respalda o toma el caso. En infancia eso ha sucedido. Si tú estás supervisando a alguien y se chista el terapeuta, se rompe, se va de vacaciones, es mal terapeuta y hay que correrlo, el supervisor se queda con el caso. De tal manera que el paciente sabe que no solo se resarce, sino te quedas con alguien mejor. O sea, el punto es, aquí no hay fallas, estás garantizado, ¿no? Y esto se les informa desde un principio. Entonces, creo que la regla es, ¿quieres saber para qué eres bueno? Supervísate. Entra a círculos de supervisión, entra con un experto, con un mentor. Por eso es tan importante este tema de la supervisión. Saber dónde canalizar tiene que ver con la supervisión, porque luego hay estudiantes míos que me dicen, bueno, ¿cómo le hago? Busca en Google. Tienes la edad de Google. O sea, ¿qué hubiera hecho yo con Google a mi edad cuando yo sabía buscar en bibliotecas? Tenías que ver cuánto dinero tenías para la gasolina de biblioteca a biblioteca. Ahora solo te sientas y gástate 10 horas buscando dónde pueden tener, porque siempre hay asociaciones, siempre hay cuestiones donde te puedes, ¿no? Yo creo que esto de la canalización, la supervisión, es entender que tenemos que ser una red de colegas y una red también de multidisciplinaria, no nada más cuestiones de violencia. Yo no me veo tratando a una familia sin estar llamándole al abogado de confianza y decirle, oye, esto es posible. Y aparte, yo me mudé a Cancún
era posible en la Ciudad de México, estaba en duda en el Estado de México, en Cancún no era posible. O al revés, en Cancún era posible porque las leyes cambian, ¿no? Y el tema de violencia va ligado a lo legal. Y el tema de violencia, un buen día te mandan a testimoniar, y trabajar con el Ministerio Público no es fácil, porque te llenan las preguntas, así que dices, ¿qué estoy haciendo aquí? Entonces sí, no coincido con las personas que dicen, mientras el modelo teórico lo pueda abarcar, tú puedes, tienes todo. No, es al revés. Yo pienso que tú adoptas el modelo teórico. Siempre he dicho, somos herramienta, y ¿de qué estoy hecha? Del modelo teórico. O sea, si yo fuera un desarmador, el material de mi desarmador es el modelo teórico, es esta experiencia que también va uno trotando. Pero no es el modelo teórico quien saca adelante a los pacientes, sino mandas a los pacientes a estudiar psicología, ¿no? O sea, y ya a lo mejor un librito y sale adelante, ¿no? A mí cuando me dicen los pacientes, oye, recomiéndame un libro, me cuesta trabajo, no puedo así dimensionarlo de cómo lo va a entender, y luego se lo voy a tener que estar explicando y me cuesta trabajo. Si eso lo tomáramos más en serio, creo que podríamos estar trabajando entre colegas y decir, oye, porque es lo que yo hago, 1, 2, también la situación económica de la familia. Yo les digo, 2 terapias individuales con el miembro afectado y una terapia acá, ¿no? Con la familia. Y entonces lo vamos combinando. Fíjate qué interesante esto que comentas. Coincido casi todo contigo. Cuando uno empieza a trabajar y realmente ya sabe que es para cuestiones clínicas, tienes que tener una agenda de profesionales que te apoyen y con los cuales puedas recurrir, tanto colegas como tener abogado de confianza, tener psiquiatra de confianza, tener médicos de confianza a los cuales tú puedas canalizar. Actualmente, por ejemplo, está de moda, bueno, no de moda, pero es entendible que haya un alto grado de depresión, un alto grado de ansiedad, un alto grado de miedos, ataques ¿cómo se llama? Ataques de pánico. Y yo creo, parte es el mundo moderno y parte es la pandemia. Se descubrió, se destapó, se le hizo visible. Exacto. No y a veces necesitan medicamento o checar clínicamente que no haya nada, sobre todo en los de depresión. En los de ansiedad comúnmente no pasa nada físico, digo, pero checar a la gente de depresión no estaría de más. Pero pues aquí no mandas, ahí vaya a ver a su médico, van con el doctor Simi. A lo mejor necesitas una gente más especializada. Entonces, sí tener como una agenda, creo que los casos más, los profesionistas más afines o que más necesitamos tener presentes son a los abogados, porque, los abogados son raros, pero nos necesitamos, porque ellos sí saben de qué se vale, qué no se vale legalmente en ciertos casos. Y nos necesitamos para entenderlo nosotros y para poder canalizar casos que necesiten asesoría legal. Tener y los psiquiatras, que también son otro caso interesante. Sí tienes que tener psiquiatras de confianza. Y para mí, ¿qué es de confianza? Psiquiatras que consideren que el psicólogo y el psiquiatra son iguales, que unos trabajan una cosa y otros otra, que hayan estado trabajando o conozcan modelos psicológicos, no psiquiátricos, porque desde ahí tú dices, ya abrió el panorama de su actuar profesional. Y entonces sabes que no vas a mandarlo con un cuadrado. Perdón por los psiquiatras. Entonces, tener un buen abogado, tener buenos psiquiatras, tener médicos
a los cuales canalizar y colegas que conozcas, que confíes y que sabes que son gente experta para poder canalizar. Y otra, tener también una agenda de asociaciones a las cuales también puedas canalizar. Cuando trabajábamos en el ISSSTE, había muchas mujeres violentadas y con casos así verdaderamente de mujer, casos de la vida real. Y tú dices, ¿a dónde los mandas? ¿Qué voy a hacer yo 6 sesiones con esta familia? ¿A dónde los puedo mandar a que los asesoren y los cuiden? Y todas estas asociaciones feministas ayudan mucho. Entonces, tener una agenda con organizaciones que tú sabes que no son costosas o que son incluso gratuitas, que puedes mandar a tus casos, pues ayuda y esa es una buena canalización. La otra es la supervisión. Es básico, coincido, es caro. Supervisar en México, bueno, la terapia en México es cara, tomando en cuenta el estándar de ingresos de las familias. Comparándolos con otros lados, pues no, es de risa loca. Pero bueno, vivimos y trabajamos en México. Entonces, sí es cara y la supervisión también es cara. Pero la supervisión te da la posibilidad, si la pagas 1 año, 2 años, y si puedes más, de después trabajar de manera efectiva y tener más casos. O sea, sí te reditúa tanto en el conocimiento que tienes de lo que estás viendo, como en el aspecto económico, aunque al principio sea una sangría para ti. Y de todas maneras hay instituciones en donde se supervisa a muy bajo precio. También tendrían que tomarlo en cuenta. Hablamos, pues, si nos oyen en otros estados, tendrían que ver en muchas universidades, en las clínicas que existen, si hay psicología, hay mucha posibilidad de supervisión a un nivel mucho más accesible. Y ahora con estas benditas redes sociales, pues lo puedes hacer incluso por red, ¿no? O sea, online, y eso también te ayuda mucho. La supervisión es básica, neta. Al principio es importantísimo. Después puedes soltarla tantito y aventarte. Y cuando empiezas otra vez a madurar, a pasar de etapa de terapeuta, tú solito sabes que necesitas volver a supervisar. Y siempre hay que tener un supervisor al cual tú le tengas confianza, que sientas que te entiende y que le puedas contar los casos o enseñarle los casos y que su voz a ti te resuene. Porque igual puedes ir con Sigmund Freud, pero no le crees, pues. Bueno, por poner un ejemplo. Ajá, ajá. Pero si no le crees, no te cae bien o lo que sea, pues no tiene mucho sentido ir con alguien con el que no tienes ese clic, por más buenas notas que tenga ese supervisor. Y otra cosa que yo anotaría aquí siempre, terapia personal. Los psicólogos somos bien collones. Yo creo que pues estamos en psicología, ¿verdad? Y ir a terapia nos cuesta. Nos enojamos porque nuestro paciente no viene, pero nosotros no pensamos por qué no vamos nosotros a terapia. Ah, Y lo sabe Ale porque es la jefa del INFASI, lo que implica arrastrar a los alumnos, y yo lo sé por la maestría, es arrastrarlos. A de ya fuiste y ya fuiste como mamá regañona, y ya fuiste, ¿con quién fuiste? Y siempre yo oía, ¿no? Es que el teléfono ya no es que me mandó, pero hasta dentro de 2 meses. Es que me te dice que no. humillan, sienten que es Sí, una agresión mandarlos es a... que Dios, No, ¿a dónde? psicólogo, ¿cómo Eh, no, Chayo, toma de tu propia medicina? Sí, caramba, y no nada más es para ver qué se siente, porque creo que esos son los 2 niveles en los que los Ah, psicólogos vamos, claro. ¿no? Ay, a ver cómo me voy con un sistémico para ver cómo trabaja conmigo, pero estoy centrada en las técnicas que tiene y Ah, no estoy viviendo mi terapia. Y el ajá. chiste es, qué bueno que aprendas, pero ese es el segundo momento. El primero es, suéltate, afloja, no te
No estás loco, llegaste a psicología porque tienes la habilidad, por eso llegaste, porque tienes más visión que muchos otros, por eso, no porque estés loco, eres diferente, somos diferentes. Y la diferencia es maravillosa, decía Bateson, ¿no? La diferencia hace la diferencia. Si no fuéramos diferentes, no podríamos trabajar con los demás. Entonces, no es que estén locos, no estamos locos. Necesitamos conocer nuestras habilidades y nuestros puntos ciegos, porque a mí no me gusta trabajar ni violencia, ni eso, ni lo otro, que tiene que ver conmigo. Y no para decir, bueno, ya fuiste a terapia, ya lo manejaste, ahora sí enfréntate. Pues si quieres, y si no quieres, pues no tienes por qué trabajar con eso. Nada más acepta, asume y conoce por qué te pasa lo que te pasa, ¿no? ¿Cómo ves? Van a decir de en qué momento pasamos a, si veo todos los casos, a la supervisión, y yo creo que todo lo vamos a ir entretejiendo con el arte de la supervisión. O sea, es tan transformador que efectivamente no es una cuestión de como de mandato divino, no puede ser bueno para todo, es una cuestión humana. El darte cuenta que no puedes abarcarlo todo. O sea, si así fuera, las cosas estarían siendo totalmente diferentes en las familias. Las mamás no necesitarían papás, los papás no necesitarían mamás. No, a ver. El psicólogo necesita focalizarse y de ahí vas expandiendo. Y creo que esto es algo... ¿cómo diré? De autoconocimiento. O sea, eres buena para correr, para nadar, para andar en bici, para mandar, para obedecer, o sea, siempre hay como estos dilemas, este claro oscuro, el yin y el yang que hablábamos. Ajá. Y el tema no es que te equivoques, el tema es aceptar el aprendizaje de la equivocación que te lleva a ser un experto. Creo que todos queremos ser expertos. Claro. Entonces, el llevarte a la gloria, a la fama, a la conciencia de que sí estás ayudando familias, porque ese es otro punto. Cuando tú ves que una familia transformó su vida, híjole, no puedo describir esa cosa tan maravillosa, o sea, y eso se obtiene cuando te focalizas en lo que sí puedes mover, en donde tus manos entran perfecto y no se queman, ¿no? Y no en el ego. Me choca esa palabra, Susi, el ego, pero Pues sí, pero sí tenemos. Pero si tenemos ego, ¿qué le vamos a hacer? Yo creo que esas son las embarradas narcisistas de las que decíamos hace rato, pues ¿no? Sí, pues sí. Sí, claro. O sea, ¿cómo renunciar? Yo creo que aquí es que ciertamente nadie te dice cómo renuncia a una posible chamba, ¿no? Sobre todo cuando estás empezando y dices, ay, caramba, es que estoy empezando y necesito dinero. ¿Cómo renuncias a una chamba? No sabes ni siquiera cómo es el speech de decirle a alguien, nadie te lo enseña. Nadie. El arte de ser humano, de ser terapeuta también es ser humano y es decirle, no puedo, eso sí, no puedo. Como cuando alguna vez llevé unos zapatos de mi mamá a arreglar y me dijeron, ya, no, Ya. Si tienen arreglo, no soy yo la persona que pueda arreglar. Adecuada. Y eso dije, claro, sí, o sea, no soy yo. Y la primera frase cuando dices, no soy yo, pero te puedo ayudar a transitar. Hay personas que una sola vez me ha pasado, pero una persona que me dijo, muchas gracias porque transformaste mi vida al presentarme a Mayra, ¿no? Y fue así de, wow, bravo, ¿no? O sea, sí, claro, o sea, ¿por qué? Porque ahí sí, como son créditos, Mayra despegó, la catapultó a otro estilo de vida, ¿no? Claro. No era yo en ese momento. Y fue un tema incluso tan así de detectar que ella necesitaba terapia presencial. O sea,
la cuestión de presencial y virtual, ni yo podía todo, ni ella estaba tan abierta. ¿Y para qué me hago pelotas? Hay alguien que la puede ver presencial. ¿No? Canalizar hasta eso, algo que podría ser de mi expertise, pero entiendo que virtual no va a poder ser. Entonces, no hay problema. lo mismo sucede. Sí. Fíjate perdón, que ahorita que comentaste esto de la supervisión, me acordé de que la primera vez que me supervisaron no fueron los viejitos. Bueno, es que teníamos supervisión con diferentes supervisores. Con otra supervisora, que es la doctora Emma Espejel, ella fue mi supervisora. La primera vez que me vio trabajando, salió y mi retroalimentación fue, no sé qué hiciste, pero funcionó. Eres una persona a la cual no puedo leer. Así me dijo, ¿no? Así, háganme cuenta que te estaba echando la carta, ¿no? No te puedo leer, me pareces, a mí no te puedo leer, pero lo que hiciste estuvo muy bien. Ahora tú entiendes qué es lo que yo no puedo leer de ti. Bueno, me tronó ese comentario. Me acuerdo que salí, iba con un amigo y yo iba diciendo, oye, pero ¿qué me quiso decir? Y el otro, como terapeuta, ¿verdad? Pues piensa que debe que estar hablando ella. Me estuve 3 días oyendo en mi cabeza eso que ella dijo. Así de profunda son los comentarios de un buen supervisor. Que te quedas, y no solo en lo que hiciste, sino cómo tiene que ver eso contigo. Porque otra vez no lo hiciste porque te pusiste la bata de terapeuta, sino lo hiciste porque es tú. Exacto. Y ese tipo de cosas son las que ustedes tienen que vivir en la supervisión. Y habrá cosas que te rompan el esquema, como me lo rompió a mí, y habrá cosas que dices, bien por mí, o chin, aquí la regué, aunque ella no me lo dijo, pero yo ya vi, etcétera. Creo que entre más joven lo hagas, estás más abierto y tienes el espíritu más abierto y libre para aceptar los comentarios de la supervisión. Yo siempre he pensado que que entre más joven, o sea, que tendría que haber, bueno, me van a criticar, pero bueno, los chicos jóvenes deberían de dedicarse a trabajar con niños. Los niños son los mejores pacientes de los psicólogos, porque son abiertos, porque son libres, porque siguen instrucciones, porque si no les gusta te lo dicen directo, porque hacen el esfuerzo y se involucran. Y entonces yo digo, eso te da ego. Entonces, bien por mí, lo estoy haciendo bien. Y generalmente lo haces muy bien. Y como tienes poca diferencia de edad, te acuerdas todavía de cuando eras niño y usas eso para empatizar con niños. Y después puedes ir subiendo con individuos ya adolescentes, adultos. Y luego, ya más grande, entrar con familias. Principalmente si tu experiencia de vida ya tiene que, bueno, experiencia de vida en familia casi todos tenemos, ¿no? O ya empezaste a formar tu propia familia. Y ya al final, ya es igual, digamos, a menos los casos que no te gustan, pero ya es igual trabajar con todos. Sí tiene que ver con tu experiencia personal, desde mi lógica. Mando a como me pasó a mí a los 27 años, una pareja con 40 años de vida y que además me lo dijeron, ay, tú no has de estar ni casada, ¿verdad? Así como, ay, pobrecita, la terapeuta. Sí, o sea, gacho. Y acabaron la terapia, después de mentarse la madre, se dieron media vuelta, se agarraron de la mano y se fueron, agarrados de la mano, dejando a la terapeuta rota, ahí tirada en medio de un charco de sangre. Sí, eso, ahorita sí me río. En ese momento fue algo así como espeluznante para mí.
en estos años yo me reiría con ellos y claro que haría cosas distintas por mi experiencia y por mi edad. En ese momento no lo supe hacer. Por eso digo, a lo mejor empezar con de lo más simple a lo más complejo ayudaría a los terapeutas para que, porque sí creo que necesitamos ego tantito o sea, agarrar el callo, pues, porque si no, si vamos a estar llorando con cada caso que llega, pues no, o diciendo, no, yo no soy para esto, yo no soy para esto, Claro. pues no, ¿verdad? Fíjate, yo conecto esto, Susi, con el tema de las universidades. Esto que tú acabas de decir de cuando estás en formación, y aquí yo diría, no importa qué edad, las materias básicas de, por ejemplo, infancia, adolescencia, juventud, tercera edad, adultez, senectud, todas esas, deberían de tener horas prácticas. ¿Qué significa convivir con las diferentes edades, con todo el ciclo vital en sus diferentes etapas? A mí me tocó en la VMS. Cuando yo tenía infancia, me ponían a ver niños y que la guía portage, y cuál tiene, cuál no tiene, no. Y eso lo tomaban, esas observaciones que yo hacía, las tomaban como referencia hasta llegar a quienes los iban a atender terapéuticamente, ¿no? O en educación especial o en lo que sea. Y yo me acuerdo mucho de una clínica donde el niño grita y a la hora que grita, escupe. Y le escupe a mi compañero así de, ¿no? Entonces mi compañero agarró y, así no, y le agarra la boca así. Y yo viendo el cuadro, yo dije, ¿nos van a reprobar? Ah, sí. Oye, ahorita hasta derechos humanos ibas directa. Sí, claro. No, bueno. Corte A, el niño se edita. No, sí, y que no sé qué, ya vino el señor psicólogo, ni siquiera éramos los psicólogos, éramos los observadores del punto de la niñez, del no sé qué, ¿no? Le dijeron a mi compañero, creo que vas a tener que empezar a hacer prácticas y atiende a este niño, porque este niño es un niño problema que solo te hace caso a ti. Y todo fue porque como escupió a mi compañero, le dio asco y le cerró la boca así. Pero fue un mandato para el niño, ¿no? Entonces, ¿qué aprendí yo ahí? No sé qué aprendió mi compañero, yo me porque se hizo muy buen terapeuta en la educación especial. Él Claro, sí. claro. Hay que poner los límites claros, o sea, no le voy a pellizcar la boca, pero en infancia me queda claro, y entonces aprendes a manejar niños. Y entonces un adolescente que está así de, ¿cómo? ¿No vas a hablar? No. Y entonces una maestra nos dijo, quédate callado hasta que pronuncie la primera palabra. Yo recuerdo así, yo empecé a contar 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1000, hasta que sale, ¿qué? ¿Aquí nos vamos a aburrir todo el tiempo? Pues tú dime qué hacemos aquí. No, es interesante. Yo, cabrón, si te hice la pregunta más estructurada del libro del no sé quién, de quién sabe cuánto, ¿no? Pero eso a mí me caló. Y, por ejemplo, ir a trabajar con adultos mayores, ¿no? Que me genera mucha tristeza. Lo puedo ver como en contexto familiar, pero atender temas de vejez, no. Norma González es muy buena en eso y para allá va, ¿no? Allá. Ajá. Y como ella decía, es muy triste porque a mí se me mueren los pacientes. Pues sí. Ay. Pues sí, porque están viejitos, ¿no? O sea, ni modo, los estás acompañando. Todo eso es lo que sí hace falta en la formación básica de licenciatura. Nos hace falta como un internado de interacción, porque si no sabemos interactuar con las diferentes edades, problemáticas, tipos de personalidad y todo eso, ¿cómo vas a decir que eres capaz de atenderlos a todos cuando nunca has visto un niño siquiera, porque en tu familia el niño más niño eres tú? O sea, Y
suele suceder, Sí, suele suceder muchísimo. O piensas que las familias deben de ser de tal manera y no te das cuenta que estás pensando que las familias deben de ser de tal manera porque no convives con un abanico. Y aún así no hay manera de convivir con todo para Todo. sentirte ajonjolí de todos los moles. Fíjate que ahorita, a propósito de esto que comentas, me quedo pensando en el impacto de cuando se te muere un paciente. Ah, Porque en el ISSSTE también trabajamos, pues, los que tienen tiempo de ir al doctor en la mañana, pues son los viejitos y los viejitos enfermos y los cuidadores de los viejitos enfermos. Y entonces nos pasó muchas ocasiones que, ya no vino doña Gloria, ¿qué pasó con doña Gloria? Pues ya se murió. ¿Y qué pasó con Pepito? Pues también ya se nos adelantó. Y ese es un impacto. Y mira que lo veía yo con los chicos, pues de una maestría, que tú esperas que ya tengan, pues se anden veinteando altos, 30, y veía el impacto con gente que ya tenía experiencia clínica. No me imagino lo que se siente estando joven, teniendo este tipo de casos, y que ahora doña Mariquita ya se nos adelantó. Qué cosa tan horrible. Y otra vez, ahí es necesario tanto la contención de la universidad donde te estés formando, como la terapia personal para vivir y sacar todo eso. Entonces, no es que ustedes hagan algo, muchachos, porque se les mueran los pacientes, pero pues pueden pasar, porque son muy mayores, porque están en adicciones. Yo me acuerdo de un caso, no sé, creo que no fue en tu generación, ahí en el ISSSTE, de una señora que llegó a decirnos, mi vida era un asco, su vida era un asco, y no sé qué, y no sé qué. Y saliendo de aquí ya decidí que me voy a aventar al metro, porque ni siquiera tenía dinero para echarse un balazo. Y yo, o sea, ¿nos estás avisando que te vas a matar? Dime, sí, ok, entonces de aquí no sales. Pero, ¿por qué? Yo era la supervisora. El cuate de ahí que tenía mínimo 32 años, con una familia, con experiencia, se quedó paralizado. O sea, paralizado, no pudo emitir una palabra. Entonces fue cuando entré yo. Y claro, no la dejamos salir, ¿no? O sea, hasta que no venga alguien por ti, tú no te vas. Pero si eso les pasa a unos pobres muchachos en la licenciatura, digo, aquí había un supervisor, pero allá luego los dejan solos. Y entonces resuelvan y luego vienen y me cuentan. Y no hay nadie. ¿Y qué hacen los pobres niños? Entonces, no quiero que se me traumen los psicólogos que están en formación. No todo es así. Hay muchas más cosas positivas que negativas. Pero si ocurren, que sepan a quién recurrir. Si está pasando algo así raro en el consultorio y no está el profesor, busquen a alguien más. Háblenle a alguien que ayude. No lo quieran sacar ustedes. Mi mamá decía un dicho, a ver si me acuerdo, que de buenas intenciones estaba empedrado el camino al infierno. Y sí, o sea, uno tiene la mejor intención, por eso entró uno a estudiar psicología, porque quieres ayudar, pero a veces mucho ayuda el que no estorba, el que canaliza, el que llama a alguien con más experiencia para que se haga del caso, y a veces tenemos muy buenas intenciones, pero no las habilidades para sacar las cosas. Entonces, aprendan a delegar, a canalizar y a pedir ayuda. No se queden con que, no, es que me van a criticar, es que me van a reprobar. Pues si lo reprueban ya ni modo, habrá gente muy cuadrada que no les quiera apoyar. Pero yo creo que también es una de las cosas que pasa en psicología, ¿no? Esta idea de los maestros a veces tampoco saben qué hacer en esas cosas porque no tienen mucha experiencia clínica, algunos. Lo Otros sí. hablábamos fuera de, ¿no? O sea, hay muchos docentes en psicología que no tienen, o sea, no que tienen poca, no tienen. Ajá, me ha tocado recibir solicitud de asesoría de
oye, es que me está asesorando fulanito de tal y me dice que debo de dejar el caso. Ujú. ¿Cómo? Como ¿Por por. qué? O sea, ¿qué te dijo? Y viendo el caso, porque hay casos que dices, sí, no, Sí, tú no, sí, no sabes que no. pero viendo el caso dije, ¿por qué no? Es que hay que hacer esto, y ya la supervisé. Y fue cuando dije, claro, él no sabe qué hacer porque no da terapia. O no, por eso. Ujú, ujú. No. Entonces, el supervisarse también, por eso el arte de convertirte en terapeuta es como un laberinto, ¿no? Es un laberinto. Pero Híjole. sí hay salida, pero sí hay salida. Y hasta a veces varias, pero Bueno, pues hay sí. que vivirla, ¿no? Un buen laberinto tiene entrada y salida. Exacto. Un buen laberinto tiene entrada y salida, ¿no? Y que no, pues agarra un helicóptero, pues. A ver, que tenga. Esa es la supervisión, la que ve Exacto. desde arriba por donde puede haber salida. Y él le enseña al otro. Dan ganas de sacar todos los temas de supervisión. Ya no sé si tendríamos que dedicarle justo un capítulo a esto de hablar de supervisión. Yo creo que nos aventamos el próximo así. Sí. Y pues nada, esto no es llegar a conclusiones, no es llegar a decir esto se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, la receta mágica no la tenemos, pero lo que sí me queda claro es que no he visto yo a alguien que sea un experto, un majestuoso que dice que puede con todo. O sea, Nadie. tal vez no soy yo quien tiene que decirte que no se puede con todo por todas mis carencias y limitaciones que yo reconozco en mí, pero tampoco lo he visto en otros que digan, mira, cualquiera acá, como dice Landy, bien papas fritas en todo, no. Hay cosas donde les puedes arañar, ¿no? Pero si conoces a alguien que lo haga mejor, canaliza. Hay cosas que te pueden interesar, fórmate, ¿no? Eso es lo importante. Y nada más. Y hay muchos que creen que no hay trabajo. Sí, sí hay trabajo. Sí hay trabajo. Mucho. Sí hay mucho trabajo, sí hace falta. Yo quisiera que hubiera más psicólogos responsables, más psicólogos levantando la mano a temas complejos que se están viniendo ahora con un cambio de generación gracias a la pandemia. Estamos no sé si ya estemos en pospandemia o todavía Yo creo como que pandemia, pero bueno, estamos en este punto. Entonces, bendito decimos que muchas cosas se descubrieron, se abrieron. visibilizaron para que uno pueda atenderlos, otras tantas se escondieron que antes estaban visibles, entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto. Pues nada, sí. ¿Algo para cerrar? Pues simplemente que no se espanten de que sí lo intenten, pero que también tengan la capacidad de reflexión de con qué sí pueden y con qué no pueden, y que se vale. Eso no los hace ni mejores ni peores psicólogos, los hace ser conscientes de su actuar. Con eso me quedaría yo. Perfecto, maravilloso. Ok, pues fue un gusto compartir otra vez contigo, con los oyentes, y esperemos que les sirva, y nos vamos a despedir invitándolos a nuestro próximo capítulo. Dentro de 15 días nos estamos escuchando, viendo, y ya saben, comuníquense con nosotros, sean amables, por favor, sean amables, somos psicólogos haciendo podcast. En cuestiones técnicas nos pueden orientar, pero no nos regañen, no nos atrevimos porque así somos aventadas, si no, no hubiéramos llegado a donde llegamos. Así que pasen bonitos 15 días. Este podcast estuvo producido por Infasi A. Muchas gracias nuevamente a Landy, a Maffer, que hacen que técnicamente esto también sea posible. Nosotros nos sentamos aquí a hablar muy cómodamente. Y hasta luego, Susi. Cuídate mucho. Igualmente, hasta luego. Nos vemos. Bye. Bye. Este episodio llega a ti gracias a la producción de Infasi. Frente al proyecto, Ale y Susana. Detrás de bambalinas, Landy y Maffer. Gracias por escucharnos.